Colapsó un puente colgante. Hay al menos 91 muertos y 100 desaparecidos. Increíbles son estas imágenes. Estamos hablando del puente colgante de Morbi sobre el río Machu. Se habla ya de 132 muertos. Cifras que se van confirmando de a poco, además de la gran cantidad de desaparecidos que hay. ¿Por qué? Porque en este río y en este puente colgante, un puente colgante histórico de la época colonial, que estuvo cerrado durante 6 meses para su restauración y que en medio de fiestas religiosas, allí en la India, tenía sobre su estructura, calculan que no menos de 500 personas que estaban cruzando al mismo tiempo, que se empezaron a cortar los tensores, esos tensores que estamos viendo allí, por el gran peso que tenía indudablemente esa estructura, y colapsó. Y a la hora de colapsar fueron cayendo no solamente personas que caían y que podían perecer ahogadas, sino las otras que le iban cayendo arriba y que provocaban que mueran aplastadas. Claro, por el aplastamiento, es terrible eso. O sea, así es como quedó ahora. ¿Quieren ver cómo estaba el puente este antes? ¿Cómo estaba? Para ver cómo era justamente. Fíjense. Fíjense la cantidad de gente que está allí y cómo se van agarrando de los propios tensores. Porque se movía de un lado, oscilaba así. Es el típico puente colgante, pero fíjate que van pateando incluso las paredes, algunos caminando por allí. Sí. Creo yo, obviamente, sin pensar para nada, que esto podía llegar a perecer, ¿no? Que esto podía llegar a convulsionar de la manera que lo terminó haciendo. Esto lo que terminó sucediendo es que se corta uno, Sí. y cuando se corta uno pierde el equilibrio, pierde el eje, el peso se empieza a dividir entre los otros y empiezan a cortarse todos, ¿no? Fíjense cómo la gente iba moviéndose, pateando. Eso me llama la atención a mí. Ese joven que vemos que va caminando, que patea el borde. Digo, ¿cuál es la intención, no? Indudablemente parece más de pavote que otra cosa. Pero siempre está la conducta de la gente, de alguna persona en todo el mundo, acá, en India, Japón, en cualquier lado. Pero miren la cantidad de gente que estaba allí arriba de este puente, cruzando de un lado hacia el otro. Recuerden que esto fue en el estado de Gujarat, justamente este puente colgante de Morbi sobre el río Machu, que terminó de esta manera. Y lo más impresionante, ver cómo la gente trataba de salir nadando del lugar. El primer ministro envió todas las fuentes de rescate posibles al lugar. Incluso se estaba hablando de cerrar el paso del río, cerrar unas compuertas que había y por medio de extractores sacar el agua del lugar para ayudar de esta manera al rescate, porque se cree que bajo el agua debe haber una gran cantidad de cuerpos, sí, que después probablemente con el correr de las horas vayan emergiendo a superficie, ¿no? Pero es una tragedia realmente sin precedentes en la India, mucho más teniendo en cuenta lo histórico de este lugar y el tiempo que estuvo cerrado para ser restaurado, ¿no? Que indudablemente, digo, cuántas cosas empezarán a tenerse en cuenta ahora y empezarán a analizarse sobre ese trabajo. No hicieron ¿no? nada. 132 muertos y 100 desaparecidos en la India por este puente colgante que colapsó.